Saludos, estamos nuevamente en línea, el espacio de Perla Visión que le acerca a los temas económicos. Hoy conversaremos sobre un asunto que ha generado muchísimas expectativas y diversidad de criterios en la opinión pública. Yo les propongo observar un anuncio realizado recientemente y de inmediato estamos de regreso para ofrecer nuestras consideraciones. Estamos hablando en primer lugar de la posibilidad de permitir que cubanos que residen en el exterior, aún sin ostentar la residencia efectiva en Cuba, y a partir de la categoría que ofrece la ley migratoria cubana, que se denomina inversores y de negocios, puedan participar o ser dueños de empresas privadas en Cuba. Esa es una de las decisiones que estamos anunciando hoy en relación con la participación de los cubanos residentes en el exterior en nuestra economía. Hasta hoy no se podía, estaba limitada esta posibilidad a aquellos cubanos que ostentaran la categoría de residentes efectivos en el territorio nacional, y supone un cambio importante porque permitiría que aquellos cubanos que residen de manera efectiva en otros territorios puedan también participar o ser dueños de empresas privadas en nuestro país, al amparo de la legislación vigente para esas actividades. Como es conocido, al amparo de la Ley de Inversión Extranjera, los cubanos residentes en el exterior, a través de sus empresas, pueden asociarse con otras entidades de nuestro país para desarrollar actividades económicas, de servicio, productivas, al amparo de la Ley 118. Sin embargo, la novedad está en que pueden hacerlo, en este caso, con empresas privadas cubanas. Por tanto, esto abre un espacio diferente para la participación de esta comunidad en el desarrollo económico y social del país. Hasta hoy, un cubano residente en el exterior, a través de una empresa donde participara en otro país, podía asociarse con una empresa pública cubana para un negocio conjunto, o podía participar, hoy puede, y de hecho hay ejemplos concretos, participar como inversionista extranjero en modalidad de empresa de capital totalmente extranjero. Y nosotros tenemos dos negocios en Cuba de cubanos residentes en el exterior en la modalidad de empresa de capital totalmente extranjero en diferentes sectores, en el comercio, en los servicios. Tenemos también la Asociación Económica Internacional, hay ejemplos de negocios de Asociación Económica Internacional donde participan cubanos residentes a través de empresas en los países donde residen. Y ahora, esta novedad consiste en la posibilidad de que esas entidades donde participan cubanos residentes en el exterior, en otros países, se asocien con empresas privadas en Cuba. Estamos abriendo la participación de la comunidad de cubanos residentes en el exterior en el ámbito del sector financiero bancario nacional. Y esto supone un componente importante porque permitiría, a partir de la participación en este sector, también servir de soporte al desarrollo de negocios en otras esferas como las esferas productivas o de servicios. Se facilitará también que los cubanos residentes en el exterior que tengan empresas en Cuba puedan abrir y operar cuentas bancarias en divisas en bancos cubanos, podrán hacerlo de la misma manera que lo hace cualquier persona o institución residente en nuestro país, y esto por supuesto tendrá un impacto y facilitará todos los procesos asociados a su operatoria en el territorio cubano. La posibilidad de crear fondos para nuclear la cooperación, y esto serviría como un paso, vamos a decir, superior para que esos fondos de cooperación tengan un mayor alcance y vayan dirigidos realmente a los destinos que más lo necesitan. Aquí, por supuesto, siempre se cumpliría la máxima que está recogida en nuestra legislación de respetar la voluntad del donante, y esto puede tener también una expresión local, territorial o de alcance nacional. La posibilidad de que cubanos residentes en el exterior establezcan negocios en el país ha marcado el debate económico en la nación durante las últimas semanas. Para dialogar acerca de este tema, le doy ya la bienvenida a mis invitados de la tarde, el máster en ciencias Omar Sánchez Valladares y el ingeniero Andrés Martínez Ravelo,
ambos miembros de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba y profesores de la Universidad de Cienfuegos, Carlos Rafael Rodríguez. Las buenas tardes y bienvenidos nuevamente a nuestro espacio. Profe, quisiera comenzar en esta oportunidad con usted para conocer su criterio, su apreciación acerca de la necesidad histórica que existe de establecer negociaciones con Estados Unidos, con cubanos residentes en el exterior, sobre todo en este momento tan crucial y decisivo para la economía del país. Es muy importante para las relaciones económicas la situación de cercanía. Y mirando el mapa se da cuenta uno perfectamente que la cercanía que existe entre las costas norteamericanas y cubanas, que se dice de 90 millas, pues por tanto es un elemento significativo que puede aportar a un nivel de relaciones. Incluso podríamos decir que es el área natural donde se pueden dar estas relaciones, porque desde el punto de vista económico sencillamente mejoraría el flete, la transportación, los tiempos de llegada. Esta situación de las relaciones Cuba-Estados Unidos, que se extiende por muchísimos años, incluso que por supuesto en el día de hoy no vamos a hacer una historia que muchos de los cubanos y cienfuegueros conocen, han estudiado, están en los libros, están expuestos en los lugares, pero esta situación de las últimas semanas nos llena, podríamos decir, de preocupación y ocupación y optimismo. En la medida que se están dando pasos, se están haciendo cosas que no se habían hecho, que no se permitían y que se pueden permitir, y que puede permitirse esa relación, esa interrelación que deben haber entre los dos países, entre empresas, entre los ciudadanos que viven allá, los que están aquí, incluso personas que siendo de origen cubano están en los Estados Unidos o en cualquier otro país. Estamos aplicando leyes donde no se permitía en otros tiempos, no había la participación, digamos, de cubanos que pudieran hacer incluso esta novedad. No voy a explicar yo lo que ya ha dicho el viceprimer ministro, que fue muy explícito y amplio diciendo esto. Estas personas pueden participar y hacer incluso negocios privados en Cuba, con privados en Cuba o asociaciones. Esto le da una particularidad y permite una valoración, digamos, a partir del ganar-ganar, que ambas partes puedan resultar beneficiosos para la situación. Y empiezan a resolverse aspectos perentorios que necesitamos de producción, de productividad, de capital, de finanzas, que sabemos que son una de las cosas muy importantes que hay. Para que haya producción, para que haya soluciones de los problemas de servicio, pues hace falta que estén los dineros, estén las tecnologías, estén las empresas, estén también las personas preparadas. Entonces se trata de qué aportaría cada cual y cómo podríamos en una relación de ganar-ganar, pues salir adelante y ir resolviendo los problemas que tenemos. Y por supuesto estos días hay debates, análisis, discusiones, e incluso algunos se apasionan, se atrincheran, pero la idea está, hay que hacer lo que hay que hacer, lo que es correcto, lo que se debe hacer, incluso dando pasos de avance cada día en una mejor perspectiva para estas buenas relaciones que pudieran existir y que sería beneficioso para ambos países o ambas partes. Profe Andrés, las perspectivas desde el punto de vista también histórico, también ya con la visión económica. A ver, no, si vamos a ver desde el punto de vista histórico, ¿no? Como bien decía Omar, hay antecedentes que dicen y hablan de la situación en que han estado esas relaciones marcadas sobre todo por un reconocimiento cada vez mayor del bloqueo. Y bloqueo que tiene un impacto tremendo, más por ejemplo, en los últimos años, en los últimos 3 años, más de 40 bancos han sido sancionados por tener relaciones con Cuba, más de instituciones de punto de vista empresariales han sido también sancionadas. Es decir, un grupo de medidas, todas, vamos a hablar de los últimos años. Cuba tiene, vamos a decir, el honor de haber sido partícipe de uno, es decir, de que uno de los bancos que tuvo relaciones con Cuba, un banco francés, en el año 2019, le pusieron una multa que es la segunda multa mayor que pone los FARC en la historia de los FARC, 1.390 millones. Y eso, por supuesto, ha tenido un papel intimidatorio, un papel disuasivo con respecto a las relaciones de Cuba desde el punto de vista financiero. Eso a veces no se ve. Es decir, eso y otras medidas que tienen que ver con el arrasamiento de las medidas de bloqueo. Es decir, ese contexto de leyes antiguas ligadas con leyes nuevas, como la ley de Burton, en un grupo de asuntos que impiden esa relación normal, natural de Cuba con el mundo, de que la economía de Cuba sea una economía libre, bien, ha impedido a veces que nosotros hayamos tenido
unas determinadas relaciones con el mundo y además medidas que dice, bueno, vamos a protegernos ante determinadas medidas. Yo creo que este paso que se está hablando tiene que ver en primer lugar esas declaraciones del viceprimer ministro fueron posterior a la Feria Internacional de La Habana. Es decir, esas medidas que se adoptan, que se explican por el viceprimer ministro, tienen que ver con una conversación en el mes de enero, febrero y demás. Y yo creo que estas son parte de una consecutividad de cómo perfeccionar nuestro modelo económico cubano. Es decir, el viceprimer ministro ya lo anunciaba en la Feria Internacional de La Habana, de que estas medidas se iban a llevar a cabo, de cómo se iba a aperturar a los cubanos residentes en el exterior, que han sido también objeto, primero depresiones a negociar con Cuba, a los que envían remesas, a los que hacen determinadas operaciones con los familiares, incluso en Cuba, han estado siempre, o han estado en su momento intimidados, como parte nuestra, bueno, esas medidas de no, como dice Omar ahorita, no permitir, no, porque también una fortaleza sitiada, cualquier cosa es disidencia, o se puede considerar disidencia. Entonces, nosotros hemos tomado medidas, creo que esto es una medida muy importante, que tiene que ver con una consecutividad histórica, ya, de otras medidas que se vienen adoptando, todas con una soberanía inmensa, tienen que ver con adopciones de medidas de manera soberana, son soberanas, me parece que tienen ese concepto, y además que están enmarcados en nuestra Constitución, porque hablar de empresas mixtas, primero hablar de empresas privadas en Cuba, forma parte de nuestro modelo económico cubano. Hablar de que las empresas privadas en Cuba puedan operar y puedan asociarse con empresas cubanas, y son propiedades mixtas, empresas cubanas, está dentro de nuestra Constitución. Está la propiedad privada, está la propiedad estatal, está la propiedad mixta, eso ya venía. Ahora, este nuevo paso de reconocer de que cubanos residentes en el exterior, yo creo que eso es un paso importante en esta medida. Que no estaba en el momento, y ahora se aporta como algo diferente, que por supuesto le da una novedad significativa para que se empiecen a hacer las gestiones. Esta novedad significativa, como dice Omar, esta novedad significativa tiene un impacto, por supuesto, económico inmenso, y tiene la posibilidad de que, una vez más, bueno, la comunidad cubana en el exterior, que no es toda la que hoy participa en las agresiones, sino que la mayoría está en la disposición de llevar a cabo y emprender en Cuba, bueno, tiene una posibilidad de hacerlo y vamos a abrirlo. Incluso Omar decía, privado con privado, no, privado con estatales también lo pueden hacer, que es la novedad que tiene el asunto. En este momento tan crucial para la economía, ya lo decíamos, tan complejo, quizás puede resultar un alivio, una bocanada de aire que se establezcan o que se hayan anunciado estas medidas para su implementación. Yo creo que cualquier cosa que sea, imagínate, el bloqueo, yo al menos lo comparo con el garrote vil, aquel que le ponían en el cuello y cada vez le daban una vuelta más, que era una forma de tortura que tenía la Santa Inquisición. Bueno, si te aflojan un poquito la tuerca, yo creo que puedes respirar mejor. Claro que es un alivio. Ahora, la solución total es que quiten el bloqueo. Pero bueno, esto es un alivio a esas restricciones que tenía esa comunidad cubana que estaba ávida, porque conocemos de quién quiere invertir y quiere invertir de manera correcta y ser propietario de su negocio en Cuba. Bueno, puedes hacerlo y puedes incluso colaborar. Ahí se hablaba de la colaboración internacional. Bueno, también lo puedes hacer y siempre respetando los principios, como dice el viceprimer ministro, de que el donante puede verificar dónde está y tiene derecho a saber dónde está su donativo. Que todo esto transita también por tener en cuenta que hace falta confianza mutuamente para hacer todo proceso negociador, y cuando hay algo de novedad, pues por supuesto empiezan a haber ciertos criterios, ciertas reticencias, algunos que sí. Hay que dar muestra de algunos botoncitos que vayan saliendo adelante, eventos que vayan siendo positivos. Alguna gente lo irá haciendo, irá aprovechando. Creo que esta oportunidad debe ser aprovechada y en ambas orillas tener en cuenta que nos podemos beneficiar, porque en el fondo creo que muchas personas lo que quisieran es que mejorara la economía, es que las personas vieran más felices, que tuvieran acceso a, digamos, a un mejor servicio, una mejor atención. Y
en cierta medida las relaciones de los países, en la medida que unos mejores. A todos nos gustaría tener como vecinos a personas incluso que sean, digamos, con buenas hechuras, o sea, personas triunfadores. Esto te ayudaría incluso a los efectos tal. Bueno, pues yo creo que una Cuba deprimida no creo que sea la voluntad de muchas personas, que es lo que hace falta sencillamente que salgamos y que haya esa colaboración. Claro que hay que tumbar unos cuantos elementos, impedimentos. Andrea ha mencionado aspectos que son muy significativos. Hay leyes que hay que hacer. Sobre esos impedimentos, profe, precisamente vamos a dialogar luego de la pausa. Ahora les propongo un breve material sobre criterios que se han ofrecido en la otra orilla, como comenta el profesor Omar, y de inmediato estamos de regreso para continuar nuestro debate de la tarde. Cuba tiene una economía que no funciona, así como un sistema político y gubernamental que no logran reparar. Por lo tanto, deben realizar cambios drásticos. Lo que anunciaron ayer no resulta lo suficientemente drástico. No va a solucionar el problema. Así pues, tienen por delante algunas decisiones importantes que tomar. Esto declaró el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Ante la prensa en el despacho Oval, el secretario indicó que las reformas anunciadas por Cuba en medio de las conversaciones con Washington no constituyen un cambio lo suficientemente drástico y aseguró que no lograrán reparar una economía fallida, por lo que necesitan nuevos liderazgos, ya que dijo quienes están al mando no saben cómo solucionar el problema. La realidad es que su economía no funciona. Es una economía disfuncional. Es una economía que ha logrado sobrevivir gracias a los subsidios de la Unión Soviética y posteriormente de Venezuela. Dijo, según Rubio, el hecho de que no reciban dichos subsidios ha provocado que Cuba se encuentre hoy en una situación muy complicada. Cuestionado sobre si apoyaría una eventual flexibilización del embargo que Estados Unidos mantiene sobre la isla comunista desde hace más de 60 años, el jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que esta medida está vinculada al cambio político en la isla. La administración de Trump habría condicionado la salida de Díaz-Canel del poder al avance de las negociaciones bilaterales en medio del recrudecimiento de la crisis energética que sufre el país tras unos 3 meses del bloqueo de crudo estadounidense, de acuerdo con The New York Times. La propuesta implicaría apartar al mandatario cubano, pero no necesariamente modificar la estructura del actual sistema político, de acuerdo con el diario. Analistas coinciden en que Díaz-Canel es solo una fachada y que el verdadero poder recae en el menor de los Castro, Raúl Castro, de 94 años. El nieto del general retirado y exsecretario del Partido Comunista de Cuba es el enviado de la isla para negociar con los funcionarios estadounidenses. Hemos visto la repercusión en el gobierno norteamericano de estas medidas anunciadas por nuestro país para reforzar la economía. Sin embargo, antes de la pausa, el profe Omar dialogaba sobre esa propia cuestión de imposiciones también. Profe, ¿qué nos pudiera comentar al respecto? Bueno, toda solución crea nuevos problemas y no cabe duda que una historia de medidas, leyes, coacción, que por mucho tiempo se ha venido dando para derrumbar incluso cosas que están establecidas, incluso por ley, pues limitarla, eliminarla, modificarla, puede ser incluso tiempo. Por tanto, hay optimismo, pero a la vez hay que trabajar y ambas partes tienen que ir a un acercamiento. En todo proceso negociador, ambas partes tienen que entender de alguna manera es como en ese pugilato, podríamos decir, teniendo en cuenta intereses que pueden ser comunes en el sentido de que vamos mejorando, hay que hacerlo. Y por tanto, me gustaría en estos momentos decir que hay que esperar entonces que cambien cosas, que de alguna manera personas que hacen resistencia. ¿Y cómo podemos eliminar resistencia? Una manera es que se vea que los negocios prosperan, que haya una confianza, pero esa confianza no se impone de ahora para ahorita. Muchos tiempos de prejuicio, de criterio, incluso las redes, las personas decisorias que tienen posibilidades de influir, podríamos decir, de alguna manera lo hacen y eso trae consecuencias, podríamos decir, que pueden ir frenando. No obstante eso, que se den estas señales y que estas señales puedan ir creciendo y se pueda ir mejorando, es algo que se puede desde el punto de vista y ir a una situación natural donde las relaciones Cuba-Estados Unidos fluyan. Incluso, ¿qué es lo que tiene que ver? La naturalidad, que se apliquen las reglas y las leyes y por tanto el mundo tiene que funcionar de acuerdo a una reglamentación, a unas leyes, pero que faciliten, podríamos decir, el desarrollo, el perfeccionamiento, el mejoramiento de los diferentes países y en sus interrelaciones, en su sinergia de colaboración, porque Cuba tiene cosas que puede dar, los Estados Unidos también necesitamos. Y yo hablaba al principio, y termino con esto, de que sencillamente por un problema de cercanía, ya esto
esto desde el punto de vista económico es, digamos, un resultado. ¿Por qué? Porque el acercamiento no es lo mismo venir desde otros lejanos continentes o países a lo que está en nuestra frontera, que está sencillamente a 2 o 3 días de navegación en barco, para decirlo de una manera. Por tanto, creemos que es muy importante y Estados Unidos podría ser la zona natural de relaciones de Cuba, como también el resto del Caribe. Y ahí estaría entonces esas relaciones que han venido, digamos, desde hace casi 60 y tantos años, muy contradictorias, pues irse resolviendo y bueno, estaríamos... Y Cuba siempre ha estado expuesta y creo que podemos ver, por tanto, como decía el viceprimer ministro, estas leyes que dan una novedad que permiten, pues son elementos que hay que aprovechar y esperemos entonces que desde la otra orilla también se aproveche y haya personas, digamos, que empiecen a ser emprendedores o empresarios que vean la oportunidad que puede darse para un beneficio mutuo de ambos países. Sin embargo, profe Andrés, a pesar de esas buenas intenciones, por el anuncio que dio el gobierno cubano, que realizó el gobierno cubano, ¿existe persecución en esos comerciantes norteamericanos, emprendedores, directores de empresas o empresarios norteamericanos? ¿Existe persecución en ese propio país? A ver, yo ahorita hablaba de la persecución es real y ahí se puede evidenciar, sí, porque a veces el bloqueo, que no es embargo, es bloqueo, algunos no conocemos o tratamos de desconocerlo por complicidad o por desconocimiento. Yo pienso que a veces nos ha faltado la forma de explicarlo con más elementos. Está ahí. Y yo te decía el ejemplo de la persecución a las empresas extranjeras, a los bancos. Ya te decía, más de 40 bancos se negaron el año pasado a llevar a cabo transacciones con Cuba. Más de 40 bancos. Hace como 2 o 3 años, un banco que venía de Europa con leche en polvo hacia Cuba, donde hay un déficit tremendo, tanto en Santiago como en La Habana, de leche en polvo, cuando venía por el camino, cuando venía por el mar, recibió un aviso de que si usted llega a Cuba y hace relaciones con Cuba, será sancionado. Imagínese usted, después se resolvieron los problemas, pero ya la leche no llegó a Cuba. ¿Ya? Por tanto, no son temas nada más de decir el bloqueo. El bloqueo tiene atrás un entramado de leyes que tiene un impacto y que tiene consecuencias en el resto de los operadores, de los que tratan de hacer relaciones con Cuba. Un barco que toque puerto cubano no puede tocar después de 6 meses, no puede tocar otro puerto en el mundo. Y así, todas esas son medidas que están ahí en ese entramado de leyes que es inmenso, que incluso están bien refrendados en las leyes norteamericanas, es decir, existen. Ahora, a mí me gustaría referirme a lo siguiente: cada vez que nosotros hablamos, porque bueno, si fuera un problema, como decía Omar ahorita, que yo estoy de acuerdo con él, el área natural de comercio nosotros son Cuba y Estados Unidos, correcto, bueno, si no quieren venir, no vengan, pero el problema es que estas leyes son extraterritoriales. Entonces hay cubanos, y vamos a hablar lo que hablaba el viceprimer ministro, que también tienen la intención de invertir, que son de Europa. Y que se ven perjudicados porque sencillamente después no podrían entrar a los Estados Unidos o se les limitaría hasta su visita a los Estados Unidos. Por tanto, hay muchas cosas que hay que resolver y eliminar y sería bueno que entendiéramos que ambas partes tienen que avanzar y por supuesto hay ciertas cosas que incluso no podemos hacer desde Cuba, tiene que ser desde allá. Profe Andrés. Yo creo que y ahí ambas partes. Yo creo que hay una parte que es la que tiene que acabar de entender que nosotros existimos, que tenemos el derecho sagrado de tener libertad de comercio con el mundo. Eso es lo primero que tenemos que entender. Y entonces, por supuesto, si hay hostilidad de una de las partes, que creo que la hostilidad ha estado demostrada en ese entramado de leyes, en el entramado de más de 240 medidas emprendidas por el que hoy es presidente de los Estados Unidos, ese mismo que dice que acabará con una civilización entera si no le abren el estrecho de Hormuz, ese mismo que dice y que amenaza al mundo con destruirlo, ese mismo nos tiene a nosotros amenazados desde el año 2016 y nos tiene a nosotros con más de 240 medidas. En Cienfuegos en el año 2018 habían 80 toques de cruceros, hoy no toca ninguno y siguen pasando los cruceros por ahí. Entonces yo creo que el tema está de que ambas partes, yo creo que sí, que tenemos que sentarnos, pero yo creo que lo que sí yo veo es la posibilidad de que ya nuestras leyes dicen, bueno, aquí estamos. Vengan a negociar. Los cubanos que tienen el derecho también de hacerlo hoy más que nunca, que tienen la voluntad de hacerlo hoy más que nunca, que se sienten parte de este país, aunque estén donde estén, que están en Estados Unidos, pero los que
Y también lo que lo pueden hacer los que están en Europa, los que están en América, en cualquier parte de América. Profe, desde el punto de vista interno, más allá de la existencia de ese bloqueo, ¿cuáles serían los principales retos, desafíos que tenemos que asumir nosotros en el propio país para llevar adelante estas medidas y su materialización? Yo nada más me quiero referir, antes de darle la palabra a Omar, porque sé que... Pero uno de los temas es que nosotros, estas leyes, cuando se dice, yo tomo esta medida hoy, y no es que mañana esté implementándose. Yo creo que ajustar todas las normas jurídicas que permitan específicamente este asunto, creo que es un paso muy importante. Es un paso muy importante. Y lo otro, nosotros entenderlo como un beneficio para el desarrollo económico cubano, para el crecimiento de la economía, y verlo como una oportunidad ante todas las amenazas que tenemos. Profe Omar, brevemente. Brevemente, vimos en la época de Obama, hubo un acercamiento que sin llegar a hacerse, incluso sin eliminar leyes, pero hicieron algunas posibilidades y se vio que la economía cubana iba reflotando, incluso con beneficio mutuo, porque incluso muchos empresarios o los que hacen negocios que están también por ganar, pues por supuesto que lo estaban haciendo. De hecho, entonces vemos que hay un precedente de que las cosas podrían mejorar. Hay que ver entonces qué pasaría y hay que estar preparados y seguir haciendo nosotros lo que sabemos hacer. Bueno, pues yo le agradezco a ustedes hoy su presencia en nuestro espacio. Los esperamos para próximos debates y a usted lo invito a que nos acompañe el próximo martes justo a las 4:30 de la tarde para continuar dialogando sobre economía. Feliz resto de jornada.